Gracias y buenas noches a todos mis amados hermanos en Cristo Jesús. Hoy creemos, por la gracia de Dios, que vamos a terminar con la segunda carta de Juan. Uno podría preguntarse ahora, en este momento, a esta altura, ¿por qué Juan repite tanto los conceptos verdad y amor en la segunda carta? Para recordarles, miren el capítulo 1, en el versículo 1, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, y aquí está la primera mención, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino que también todos los que han conocido la verdad. Versículo 3, versículo 2, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre en nosotros. Y el versículo 3 termina, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. En el verso 4, mucho me regocijé porque hallado algunos de tus hijos andando en la verdad. Versículo 5, y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según su mandamiento. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Entonces, nos damos cuenta que el tema de la verdad y el tema del amor son muy fundamentales e importantes por la presencia, en el verso 7, por la presencia de los engañadores, por la presencia de los anticristos. Entonces, los cristianos debemos andar en la verdad, debemos andar en el amor, debemos andar en los mandamientos del Señor. Repetimos el concepto, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Uno podría preguntarse, ¿qué tiene que ver el amor o qué relación hay entre el amor que nos debemos tener unos con otros con los engañadores, con los falsos profetas, con los anticristos? ¿Qué relación hay? Dice el versículo 7 que muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Qué relación existe entre el tema del amor unos con otros, con lo que están confesando los anticristos, con lo que están confesando los engañadores? Ellos están confesando y están negando que Jesucristo no ha venido en carne, que Dios no se ha manifestado en carne. ¿Qué relación hay en eso con que debemos amarnos unos a otros, que debemos andar en amor? ¿Qué relación hay? Bueno, eso lo dijimos en la primera carta de Juan hace algunos meses atrás. Y aquí quiero mostrar la relación de nuevo. En primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 22, dice lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y uno debe preguntarse, ¿por qué, si niego que Jesús es el Cristo, por qué estoy negando al Padre? Número uno, porque el Padre envió al Hijo, al Salvador del mundo. Negar
que Jesús ha venido en carne es negar al que lo envió, es negar al Padre. Número 2, si estoy negando al Padre que envió al Hijo al mundo, al salvar al mundo, ¿qué es lo que estoy negando del Padre? ¿Qué es lo que estoy negando de Dios? Si confieso que Jesucristo no ha venido en carne, estoy negando, número 1, que el Padre envió al Hijo, y número 2, estoy negando el gran amor de Dios. Por eso el capítulo 3 de Primera de Juan, versículo 1, dice el escritor, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. En el capítulo 4 de Primera de Juan, versículo 9, Primera de Juan, capítulo 4, verso 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Cómo se mostró el amor de Dios para con nosotros? En que Dios envió a su Hijo. En que Dios envió a su Hijo. Para que vivamos por Él. Versículo 10. En esto consiste el amor. ¿En qué? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Cómo? Enviando a su Hijo en propiciación por nuestro pecado. Los anticristos, los engañadores, al negar que Jesús ha venido en carne, están negando el supremo amor de Dios. Si Dios no hubiese enviado a su Hijo Jesucristo al mundo, no habríamos conocido el sublime y perfecto amor de Dios. Dios mostró su gran amor para con nosotros. Dios exhibió su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que por amor lo entregó por todos nosotros. Entonces, los engañadores de Segunda de Juan, que son los mismos engañadores de Primera de Juan, los engañadores están negando que Jesús es el Cristo, los engañadores están negando que Dios se hizo hombre, se encarnó en la persona de Jesucristo. En otras palabras, ¿qué relación entonces tiene que nos amemos unos a otros con lo que están confesando los anticristos diciendo por el mundo que Jesucristo no ha venido en carne? Los anticristos, los engañadores de Segunda de Juan, están negando el corazón del evangelio, están negando el perfecto, el sublime, el gran amor de Dios para con nosotros, enviando a Jesucristo al mundo para que vivamos por Él, para que seamos salvados por Él. Lo que los anticristos están negando es el amor de Dios. Dios fue manifestado en carne. Entonces, por esta razón, entendemos que debemos andar en amor. Debemos practicar el amor en Segunda de Juan. Por esta razón, entendemos también que el que no ama a su hermano, el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Por esta razón entendemos que el que no ama a su hermano no puede tener comunión con Dios. Por eso el capítulo 4, verso 20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede pretender amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros hemos recibido el mandamiento de Jesús, que el que ame a su hermano, a Dios, ame también a su hermano. Esa es la relación. Entonces,
los engañadores de segunda de Juan, los anticristos de segunda de Juan, que salieron por el mundo confesando que Jesucristo no ha venido en carne, Juan dice en el verso 7, este es el engañador, este es el anticristo. Esos engañadores están negando el gran y perfecto amor de Dios que se mostró al enviar a Jesucristo al mundo. Dios fue manifestado en carne y los anticristos están negando que Jesucristo ha venido en carne. Eso es, los anticristos están negando el amor de Dios. Por eso yo entiendo, por eso yo creo, hermanos míos, que un engañador, un anticristo, un enemigo del evangelio es todo aquel que no ama a su hermano, que le ha negado el amor a su hermano. Eso es lo que creo yo, que es un engañador. No es solamente el que niega que Jesucristo es Dios, el que niega que Jesús es el Cristo, el que Jesús no ha venido en carne. Sí, ese es un engañador, es un anticristo. Pero en la práctica, el que le niega el amor al hermano, el que no ama a su hermano, el que no perdona a su hermano, el que rompe la comunión con su hermano, ese es un enemigo del evangelio. Miren lo que dice primera de Juan capítulo 3, versículo 16. Primera de Juan capítulo 3, verso 16. En esto hemos conocido el amor. En esto hemos conocido el amor. Primera de Juan 3, 16. En que Él puso su vida por nosotros. Jesús mostró su amor poniendo su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. Si alguien le cierra el corazón a su hermano para no amarlo, para no ayudarlo, para no cubrir sus necesidades, para no perdonarlo, Juan dice, ¿cómo puede morar el amor de Dios en ese corazón? Por eso, hermanos míos, por eso los cristianos, los que estamos caminando en la verdad, los que hemos conocido la verdad, los que amamos la verdad, los que predicamos la verdad, por eso los cristianos que somos de la verdad, debemos amarnos unos a otros, como Él nos ha mandado. Mire el capítulo 4 solamente de Primera de Juan. Capítulo 4, verso 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Versículo 11. Versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Versículo 12. 4:12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Capítulo 4, versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Por eso en la primera carta y ahora en la segunda carta se nos dice que debemos andar en amor. Miren la segunda carta de Juan, versículo 5. Segunda carta de Juan, verso 5. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. La misma idea, que nos amemos unos a otros. Capítulo 1, versículo 6 de segunda de Juan. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído
desde el principio. Por eso los cristianos debemos amarnos unos a otros. Cuando conocemos la verdad, cuando la verdad permanece en nosotros, cuando el cristiano anda en la verdad, cuando el cristiano conoce la verdad, va a amar a Dios y va a amar a sus hermanos como Él lo ha mandado. En esto conocerán que todos sois mis discípulos. Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que se amen unos a otros como yo os he amado. El mundo reconocerá, el mundo se dará cuenta que somos seguidores de Cristo porque nos amamos, porque nos perdonamos unos a otros. Los engañadores de Primera de Juan, que salieron por el mundo confesando que Jesucristo no ha venido en carne, esos engañadores están negando el amor de Dios y le están negando el amor a los hermanos. Por eso el que no ama no conoce a Dios, no puede tener comunión con Dios. Por eso la segunda carta de Juan nos llama a andar en amor, como Él nos ha amado. También la segunda carta de Juan nos ha llamado a andar en la verdad. Los engañadores del versículo 7 de segunda de Juan están negando la verdad al no confesar que Jesucristo ha venido en carne. ¿Cuál es la verdad? Dios fue manifestado en carne. ¿Cuál es la verdad? Los apóstoles dijeron en primera de Juan, lo hemos oído, lo hemos visto, lo hemos palpado y contemplado y tocaron nuestras manos al verbo de vida. La vida fue manifestada, el verbo de Dios, el Hijo de Dios, y nosotros lo oímos, lo vimos, lo palpamos, lo tocamos, contemplamos al verbo de vida. Entonces los anticristos niegan el amor de Dios al no amarse unos con otros, niegan la verdad que Dios no se manifestó en carne, niegan el mensaje del evangelio. Por eso es importante andar en la verdad y andar en amor, practicar el amor, practicar la verdad. Por eso es importante. Y la iglesia de Cristo debe tomar conciencia, debe preocuparse por esto. Mi preocupación es que las iglesias de Cristo andemos en la verdad, pero también andemos en el amor. En la verdad y andemos en el amor. Dice el anciano en segunda de Juan, nos decía el anciano, esta es la advertencia. Miren el versículo 7. Segunda carta de Juan, verso 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y el anticristo. Y aquí viene, escucha, iglesia del Señor, mirad por vosotros mismos. Mirad por vosotros mismos la responsabilidad de practicar la verdad, la responsabilidad de practicar el amor es únicamente responsabilidad de la iglesia. El anciano ve el peligro en que la iglesia puede desviarse, en que la iglesia puede dejar el camino de la verdad, la iglesia puede dejar el camino del amor, la iglesia puede dejar el camino de la justicia, el camino recto.
mirad por vosotros mismos. Es decir, es mi responsabilidad como miembro de la iglesia y es tu responsabilidad como miembro de la iglesia de Cristo mirar por ti mismo. Porque los engañadores están ahí, los falsos profetas están ahí, los anticristos están ahí. Quieren desviarte de la verdad, quieren sacarte de la verdad. Mirad por vosotros mismos. Es mi responsabilidad. Cuidar mi salvación con temor y con temblor. Es mi responsabilidad no descuidar esta salvación tan grande que le costó la sangre a Jesucristo, el Hijo de Dios. Es mi responsabilidad. Es exactamente lo que Pablo les dijo a los ancianos de Efeso, ya en Mileto: mirad por vosotros mismos y después por el rebaño. Es decir, yo tengo que preocuparme por mantener la comunión con Dios, por mantener la comunión con Jesucristo, por mantenerme fiel en la verdad, por mantenerme fiel al amor. Es mi responsabilidad. Dice el versículo 8, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. En el Nuevo Testamento, existe la posibilidad de desviarse del camino, de quedar eliminado en el camino, de quedar postrado en el camino. Te voy a dar algunos ejemplos. Mira Primera de Corintios 9. Observemos Primera de Corintios 9, por favor. Primera de Corintios 9, versículos 24 al 27. Después puedes discutir conmigo si lo que Pablo va a decir en estos momentos está hablando de la salvación o está hablando de otra cosa. Pero quiero mostrarte algo, pero empezando de aquí. Primera de Corintios 9, verso 24, Pablo dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado de esta competencia, de esta carrera. Yo mismo pueda ser eliminado. Ahora, ¿qué es lo que quiero mostrarte? Inmediatamente después de haber hablado del dominio propio, mira el capítulo 10. Los que fornicaron, los que tentaron al Señor, los que murmuraron, los que codiciaron. Mira el capítulo 10 de Primera de Corintios. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Eso significa que los israelitas que salieron de Egipto participaron del bautismo, de la leche espiritual, de la comida espiritual, de todas las bendiciones espirituales. Ellos participaron de toda bendición espiritual, de todos los privilegios. Igual que los corintios participaron del bautismo, de la cena del Señor, del cuerpo del Señor, de la sangre del Señor, de la comunión del Señor. Pero mira el versículo 5. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Quedaron postrados en el desierto.
Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Mira el 9, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. En el verso 10, perecieron por el destructor. ¿Cuál es mi punto? De los 603.550 que salieron de la tierra de Egipto, que participaron de la nube, participaron del fuego, participaron de la presencia de Dios, del bautismo, de la bebida espiritual, del alimento espiritual. Solo 2 entraron a la tierra prometida, Josué y Caleb. Los demás perecieron por el destructor, perecieron por la serpiente, quedaron postrados en el desierto, quedaron eliminados, se extraviaron, se perdieron. El libro de Judas, Judas versículo 5 dice, libro de Judas, mira lo que dice el libro de Judas, al ladito de tercera de Juan, por favor, Judas 5. Judas 5. Judas, versículo 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado a su pueblo, lo mismo que leíamos en 1 de Corintios 10, habiendo salvado a su pueblo, sacándolos de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, a los que desobedecieron, a los incrédulos, a los desobedientes. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Jesús advierte a una iglesia en Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, Apocalipsis 3, versículo 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes para que nadie quite, arrebate o tome tu corona. Hermanos míos, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. En segunda de Juan existe la probabilidad de que cristianos se extravíen de la verdad, se aparten de la verdad y pierdan la salvación. Mira segunda de Juan, versículo 9. Segunda de Juan, versículo 9. Segunda carta de Juan, verso 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. La idea de no perseverar en la doctrina de Cristo, la idea es no ir más allá de lo que está escrito en la doctrina del Señor. Yo creo que es muy bueno, es saludable avanzar y seguir avanzando en la doctrina del Señor, siempre y cuando no nos salgamos de la enseñanza que ya está establecida, ya está revelada completamente en todo el Nuevo Testamento. Cualquiera pues que se extravía, existe la probabilidad de extraviarse, de perderse, de naufragar, de perder la corona, de quedar eliminado, de quedar postrado en el camino, de salirse del camino de la verdad, del camino del amor, del camino recto, del camino de la justicia. Cualquiera pues que se extravía. Las únicas personas que pueden extraviarse son las que han estado en el camino.
Una persona que no ha estado en el camino no puede extraviarse. Una persona que ha estado en el camino no puede perderse. Estamos hablando de cristianos que han estado en el camino, que están en el camino recto, en el camino de la justicia, y se extravían, naufragan, se desvían, se pueden perderse, extraviarse de la verdad. La doctrina de Cristo es la enseñanza que Jesús le entregó a los discípulos, a los apóstoles. Recordemos que el Padre le entregó la enseñanza, la doctrina al Hijo, y el Hijo le entregó esa doctrina a los apóstoles, y los apóstoles la predicaron y la escribieron por inspiración del Espíritu Santo de Dios. Jesús les enseñó a los discípulos todo acerca del amor, todo acerca de la verdad, como hemos visto en la introducción de esta segunda carta. La doctrina, los apóstoles enseñaron todo lo concerniente a la verdad, los apóstoles han enseñado todo lo concerniente al amor. Nosotros debemos no ir más allá de la doctrina de Cristo. No debemos ir más allá de las doctrinas de los apóstoles. La doctrina de Cristo, que es la doctrina de los apóstoles, ya la tenemos revelada y completa en el Nuevo Testamento. Jesús enseñó todo acerca del amor. Jesús enseñó todo acerca de la verdad. Jesús enseñó todo acerca del Evangelio. Lo grave de todo esto, versículo 9, segunda de Juan, verso 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo o la doctrina de los apóstoles, no tiene a Dios. Apartarse de la doctrina de Jesucristo, apartarse de la doctrina apostólica es romper toda comunión con Dios, toda comunión con Jesucristo. La frase no tiene a Dios indica la pérdida del galardón, la pérdida de la salvación, la pérdida de la corona incorruptible, la pérdida a la entrada al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. No tener a Dios es perderlo todo. Por eso es importante mantenerse en la doctrina del Señor, en la doctrina de los apóstoles. Los primeros cristianos en Hechos capítulo 2, que fueron bautizados, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en las enseñanzas de los apóstoles, que eran las enseñanzas de Cristo. Es grave extraviarse, perderse, ir más allá de la doctrina del Señor. Es grave. Pero, dice el versículo 9, la segunda oración, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y tiene al Hijo. El que no persevera en la doctrina de Jesús no tiene a Dios, pero el que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y tiene al Hijo. La idea tiene comunión con el Padre, tiene comunión con el Hijo. La iglesia de Cristo debe permanecer en la verdad. La iglesia de Cristo debe permanecer en el amor para mantener la comunión con el Padre, para mantener la comunión con su Hijo Jesucristo. Permanecer, perseverar, no salirse nunca de la doctrina del Señor, mantenerse fiel a la doctrina del Señor, especialmente mantenerse en la verdad, mantenerse en el amor. Aquí la segunda carta de Juan. En el versículo 10, segunda de Juan, verso 10, si alguno viene a vosotros
y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Si alguno viene a vosotros, Juan está advirtiéndole a la señora elegida y a sus hijos. Juan le está advirtiéndole a la iglesia local. Si alguno viene a vosotros, es una clara referencia a los anticristos y a los engañadores del versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Es una clara advertencia. Juan ve la probabilidad que los engañadores, que los anticristos que han salido por el mundo confesando que Jesucristo no ha venido en carne, Juan ve la probabilidad de que pueden llegar a visitar la iglesia de Cristo de la señora elegida y sus hijos. Juan está anunciando una probable visita de los lobos rapaces, de los que no van a perdonar al rebaño, de los que se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero son mensajeros de Satanás. Juan prevé eso. Dice Juan, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, si no trae la doctrina de Cristo acerca del amor, si no trae la doctrina de Cristo acerca de que nos debemos amarnos unos a otros, si no trae la doctrina de Cristo acerca del evangelio verdadero, el evangelio poderoso, si no trae el mensaje verdadero del evangelio, no trae esta doctrina, la de Cristo, la doctrina de los apóstoles, dice Juan, estoy en el verso 10, no lo recibáis, no lo recibáis, no lo recibáis en casa. Hermanos y hermanitas, un punto. No recibáis en casa, no lo recibáis en casa, eso se aplica, a mi parecer, se aplica únicamente, exclusivamente a los engañadores, a los anticristos, a los falsos profetas, a los enemigos del evangelio de Jesús. No está hablando, por si acaso, si algún familiar que pertenece a otra denominación, si algún pariente que pertenece a otra religión y quiera venir a visitarme para compartir algo conmigo, no estamos hablando de eso. Aquí personalmente su servidor recibe todo el tiempo a personas de otras denominaciones, de otra religión. Los recibo aquí en mi casa, compartimos con ellos. Ellos no traen otra doctrina, ellos no traen otro mensaje. No estamos hablando de una visita de familiar, de una visita de parientes, de una visita de amistades. Estamos hablando que te estén visitando los herejes, los engañadores, los obreros de Satanás, los anticristos, los falsos profetas, los que pervierten el evangelio de Cristo. De eso está hablando el anciano Juan. No lo recibáis en casa, porque es un peligro recibir en casa a los mensajeros de Satanás, porque ellos se están disfrazando como ángel de luz, pero son ministros de Satanás, son ministros del diablo, son ministros de la oscuridad. Recuerden que las iglesias de Cristo en el primer siglo hasta el cuarto siglo se reunían en los hogares, se reunían en las casas. Y los misioneros de la mentira, los misioneros del engaño, salieron por el mundo visitando hogares,
visitando congregaciones. Y Juan le dice a esta señora elegida, si alguien te va a visitarte y no trae la doctrina de Cristo, no trae la doctrina de los apóstoles, a esos no los recibáis en casa. Esos son los engañadores. Ellos son los enemigos de la cruz. Son los enemigos del evangelio. En segunda de Timoteo, vamos a segunda de Timoteo, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Cuando Pablo habla del carácter peligroso, terrorífico de los hombres de los últimos tiempos, mira segunda de Timoteo capítulo 3, verso 1 en adelante. Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, hombres aborrecedores de lo bueno, hombres traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Estos hombres tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. A estos evita. Mira el versículo 6. Mira el verso 6. Porque de estos hombres son los que se meten en las casas. Eso están haciendo los engañadores. Eso estaban haciendo los anticristos. Metiéndose en las casas y llevando cautiva a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas mujeres cargadas de pecado están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Los falsos maestros se estaban metiendo en las casas para engañar, para aprovecharse, para desviar a las personas del camino correcto. De eso estamos hablando. Hombres de apariencia de piedad, pero son crueles, son impíos, son ingratos, son desobedientes, son aborrecedores de todo lo bueno, son hombres malos. En Tito capítulo 1, dice Tito capítulo 1, verso 9, en cuanto a las cualidades de los ancianos de una iglesia de Cristo, deben ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y una de las razones para tener ancianos en una iglesia de Cristo, una de las razones, versículo 10, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los judíos de la circuncisión. Miren lo que hacen, versículo 11, a los cuales es preciso taparle la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene, enseñando por ganancia deshonesta y trastornan casas enteras. En 2 Timoteo, trastornan la fe de muchos. De eso Juan quiere librar a la señora elegida y a sus hijos, de estos hombres, a estos lobos rapaces, a estos engañadores, a estos falsos profetas, a estos enemigos de la cruz, no los recibáis en casa. A estos. De esto estamos hablando. Ni le digáis bienvenido. Eso significa no les di la mano. No te regocijes con estos engañadores. No les digáis bienvenido. ¿Por qué? Porque el que le dice bienvenido, el que le abre las puertas, el que les dice bienvenido, participa
en sus malas obras. Participa. Mira el segunda de Juan, versículo 11. Porque el que le dice bienvenido, participa. La palabra participa significa tener comunión, participar con los engañadores. Al darle la bienvenida a los herejes, estás participando, estás teniendo comunión con los anticristos, con los engañadores, con los de las tinieblas. Estás participando de sus malas obras. No les digas bienvenido a ellos, no los recibáis en casa, porque el que le dice bienvenido tiene comunión, participa de sus malas obras, de sus malignas obras. Eso es lo que está pasando en la segunda carta de Juan. En conclusión, versículos 2 y 13 de segunda de Juan. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlas por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Es interesante que esta segunda carta termina como termina la tercera carta. Mira este versículo que hemos leído, el versículo 12, y compáralo con el tercera de Juan. Mira tercera de Juan, versículos 3 y 14. Ambas cartas terminan casi idénticas. Tercera de Juan, versos 3 y 14. Yo tenía muchas cosas que escribirte, le está hablando a Gallo, sí, pero no quiero escribírtelas con tinta ni pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. ¿Se dieron cuenta que segunda de Juan y tercera de Juan tienen el mismo término, la misma conclusión? Segunda de Juan va dirigida a la señora elegida y a sus hijos, a una iglesia local. Tercera de Juan va dirigida a un hermano llamado Gallo. Volvamos a segunda de Juan. Dice, tengo muchas cosas que escribiros, dice el versículo 12. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlas por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara. Juan tenía muchas cosas más que escribir. Qué triste que no tengamos más escritos de Juan. No sabemos qué eran las otras cosas que él quería escribir. Eso no las sabemos. No están escritas en el Nuevo Testamento. Luego dice, estoy en el versículo 12, pero no quiero hacerlo por medio de papel y tinta. El papel es la hoja de papiro y la tinta era un hollín con agua espesa, papel y tinta, donde se escribían las cartas en el primer siglo. Pero además dice el versículo 12, pero espero ir a vosotros. Juan está anunciando una visita personal a la señora elegida y a sus hijos. Juan tiene la esperanza de visitar a la iglesia del Señor. Y luego añade, y hablar cara a cara. Literalmente, hablaremos de boca en boca. Hablar cara a cara es una forma de decir para que tengamos más comunión, para que tengamos una relación más personal, hablar cara a cara. Y es un buen consejo. Hay cosas que no se pueden decir por escrito, sino hay muchas cosas que uno tiene que hablarlas personalmente, cara a cara con otra persona. El tono de voz, las expresiones del rostro,
son expresiones muy importantes cuando se habla cara a cara. Yo a veces aconsejo a los evangelistas que hay cosas que no hay que escribir por texto, por WhatsApp, sino a veces, cuando la cosa es importante, cuando la cosa tiene más valor, es importante hablarlo cara a cara con otras personas. Se tiene más comunión, se tiene más compañerismo, se tiene más intimidad y yo puedo ver el rostro de la persona que me está hablando y puedo ver la expresión de la persona a quien le estoy hablando lo que tengo que decirle. El texto termina en 2 de Juan, versículo 12, para que nuestro gozo sea cumplido. La visita del anciano Juan a la señora elegida y a sus hijos producirá gozo entre los cristianos. El gozo en las cartas de Juan es el resultado de tener verdadera comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El gozo en segunda de Juan y en primera de Juan es el resultado cuando nos amamos unos a otros, cuando tenemos comunión unos con otros. Eso produce gozo, un gozo completo. ¿Se acuerdan de primera de Juan? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo, para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando se tiene comunión con el Padre, cuando se tiene comunión con Jesucristo, cuando se tiene comunión con los apóstoles y cuando tenemos comunión unos con otros, el gozo es completo, el gozo es total. En tercera de Juan, que vamos a estudiar ya la próxima semana, si Dios quiere, tercera de Juan, versículo 4, tercera carta de Juan, verso 4, el anciano le dice a Gallo, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Se tiene un completo gozo, se tiene un total gozo cuando tenemos comunión con el Padre, tenemos comunión con Jesucristo, tenemos comunión con los apóstoles, tenemos comunión unos con otros, y cuando los cristianos andamos en la verdad, practicamos la verdad, andamos en el amor, practicamos el amor, hay un gran gozo en nosotros. El gozo es el resultado de andar en la verdad, de andar en amor y de andar practicando los mandamientos de Dios. Segunda de Juan termina diciendo, versículo 13, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan, amén. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan, amén. La iglesia de donde Juan escribe saluda a su hermana elegida, la iglesia que Juan va a visitar. Hay comunión, hay amor entre las dos iglesias hermanas. Qué maravilloso que la iglesia a la cual pertenece el anciano Juan, de donde Juan está escribiendo, tenga comunión con la hermana elegida, con otra congregación, dos congregaciones hermanas, amándose, preocupándose unas por otras, andando en amor unas con otras, andando en la verdad unas con otras. Qué maravilloso ver a las iglesias hermanas, a las congregaciones hermanas,
amándose, teniendo comunión, ayudándose, preocupándose unas a otras, como se está haciendo en las noches de oración, como se está haciendo en los estudios de la semana, como se hace a veces en los cultos unidos, varias congregaciones amándose, teniéndose comunión, perdonándose, ayudándose unas a otras y ayudando a otras congregaciones. Así deben ser las hermanas, las iglesias de Cristo, que son hermanas en el Señor. Comentario final. Quiero hacer un comentario final de la segunda carta de Juan. Te ruego que me acompañes al libro de Proverbios, por favor. Estos son mis comentarios finales de la segunda carta de Juan. Libro de Proverbios, por favor. Libro de Proverbios. Capítulo 3. Proverbios, capítulo 3, por favor. Libro de Proverbios, capítulo 3. Versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Versículo 3. Nunca se aparten de ti, nunca. Que esto permanezca para siempre en ti, hijo mío. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, el amor y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón, la misericordia y la verdad y el amor, átalas a tu corazón, grábalas en tu corazón, iglesia del Señor. Capítulo 14. Proverbios 14, por favor. Proverbios 14, versículo 22. Proverbios 14, 22. ¿No yerran los que piensan el mal? Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. Átalas a tu cuello, grábalas en tu corazón. Misericordia y verdad. Capítulo 16 de Proverbios, versículo 6. Capítulo 16 de Proverbios, verso 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. El pecado se corrige con misericordia, el pecado se corrige con verdad. La misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, grábala en tu corazón, grábala en tu corazón, iglesia del Señor. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14. Evangelio de Juan, capítulo 1. Cuando hablamos de misericordia y de verdad, cuando hablamos del amor y de la verdad, debemos pensar en nuestro Señor Jesucristo.
porque Jesucristo es toda misericordia, es toda verdad. Mira el Evangelio de Juan 1:14, por favor. Evangelio de Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Jesucristo, lleno de gracia y lleno de verdad. Los hermanos de la iglesia de Cristo, las iglesias de Cristo, debemos estar llenos de gracia y llenos de verdad, llenos de Jesucristo. Debemos atar la gracia en nuestro cuello, grabarla en nuestro corazón. Jesús es lleno de gracia, Jesús es lleno de amor, Jesús es lleno de verdad, Jesús es lleno de misericordia. Así debe ser la iglesia del Señor. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 17, 1:17. 1:16 primero, 1:16. Porque de su plenitud tomamos todo gracia sobre gracia. Podemos beber, podemos tomar, podemos saciarnos de la gracia, sobre gracia, plenitud de gracia de Jesucristo. La iglesia debe estar llena de la plenitud de la gracia de Jesús, llena de la plenitud de la misericordia de Jesús, llena de la plenitud de la verdad de Jesús. Jesús es lleno de gracia. Tomamos de Él, bebemos de Él, nos saciamos de su gracia, sobre nosotros. Verso 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, la ley de Moisés, pero la gracia, pero la misericordia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo vino la gracia, vino la verdad, vino el amor y vino la verdad por medio de Jesucristo. La iglesia del Señor debe mostrar la gracia, debe mostrar la verdad a este mundo. No solamente la verdad, sino también la misericordia de Jesús. Gracia y verdad, amor y verdad. Hermanos míos, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, solamente un ejemplo de los 100 ejemplos que hay. Solamente elegí este. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 11. Cuando traen a la mujer adúltera sorprendida en adulterio. El que esté sin pecado arroje la primera piedra. ¿Se acuerdan la historia? Pero miren en el capítulo 8, verso 11. Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 11. Hay 100 ejemplos. Elegí solamente este. Ella dijo a Jesús: ninguno, Señor, ninguno me condenó. Entonces Jesús le dijo: misericordia, gracias. Ni yo te condeno, ni yo te condeno. Ahí está la gracia de Jesús. Ahí está el amor de Jesucristo. Ahí está la misericordia de Jesús. Vete y no peques más. Ahí está la verdad de Jesucristo. Ni yo te condeno, ahí está su misericordia. Vete y no peques más, ahí está la verdad de Jesucristo. Así es. Gracia y verdad. Efesios capítulo 4, verso 15. Efesios capítulo 4, verso 15. Libro de Efesios 4, verso 15, por favor. Verso 14 y verso 15. Para que ya no seáis niños frustrantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo
siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Siguiendo la verdad en amor, andando en la verdad y en el amor, predicando la verdad y el amor, siguiendo la verdad y el amor. Ese es el llamado que hace Juan a la iglesia del Señor. Y por último, ya me quedan 10 minutos para terminar la segunda carta de Juan. Estoy haciendo unos comentarios solamente. Otra cosa que me llamó la atención en la segunda carta de Juan, y voy a leerlo yo, no se preocupen, segunda carta de Juan. ¿Qué es usted en Efesios? ¿Qué es en el libro de Efesios solamente? Lo otro que me llamó la atención es el andar en segunda de Juan. Segunda de Juan, versículo 4, voy a leerlo. Segunda de Juan, versículo 4, dice, mucho me regocijé porque he hallado algunos de tus hijos andando en la verdad, andando, viviendo en la verdad. El verso 6 dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Ahí está la palabra andemos. Este es el mandamiento, que andéis en amor. En la segunda carta de Juan, el anciano llama a la iglesia a andar, seguir andando en la verdad, seguir andando en el amor. Es un llamado que los otros apóstoles también le hacen a la iglesia del Señor. Yo quiero invitarte a que anotes estos versículos que hablan de que debemos andar en amor, debemos andar en la verdad. Dice Efesios capítulo 4, versículo 2, 1 y 2. Efesios 4, versículos 1 y 2. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis, que viváis, que os comportéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, que andéis con toda humildad, andéis con mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Pablo nos llama a andar como es digno de la vocación de nuestro llamamiento. En el capítulo 5, versículos 1 y 2, estoy en la palabra andéis o andar. Efesios 5, 1, 2, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Andad en amor como también Cristo nos amó. Exactamente la misma enseñanza, el mismo espíritu que el anciano Juan. Andar dignamente en la verdad, andar en amor como Cristo nos amó a nosotros. Capítulo 5, versículo 8, 5, 18, 5, verso 8, Efesios 5, 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, andar como hijos de luz, andar en amor, andar en la verdad, andar dignamente. Capítulo 5, verso 15. Efesios 5, 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Andamos dignamente, de acuerdo a la verdad, andamos en amor como Cristo nos amó, andamos en luz como Dios está en luz, andamos sabiamente, no como necios. Los escritores del Nuevo Testamento nos llaman una y otra vez a que andemos, a que caminemos, a que vivamos de acuerdo, conforme a la verdad, de acuerdo, conforme al amor. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide grandemente
Si Dios lo permite, si Dios lo permite, el próximo martes comenzamos con la tercera carta de Juan. Que Dios me los bendiga. Muy buenas noches.